especial dentro del ciclo de conferencias en la conmemoración del centenario de la vorágine, en donde continuamos con este importante análisis de lo que ha sido la importancia de esta obra literaria y desde luego la importancia de su autor, José Eustacio Rivera. Para esta ocasión hemos un informe, en primer lugar, de la sesión anterior, a cargo de la Cristina Maya, pero la conferencia de hoy estará a cargo de doña Cecilia Caicedo Urata. Le damos la bienvenida a doña Cecilia, le agradecemos mucho que hubiera aceptado esta invitación y estamos seguros que el contenido de su conferencia va a ser muy importante para los objetivos que tenemos en esta academia, de resaltar, como es debido, la importancia de esta magnífica obra literaria que sin duda ha sido gloria de la literatura colombiana. Entonces, al abrir la sesión, le concedo la palabra a la señora secretaria, doña Cristina Maya, para que procedamos a la lectura del orden del día. Muchas gracias, doctor Durán. Bogotá, junio 11 del año 2024, Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo, ciclo de conferencias del centenario de la vorágine, orden del día. Primero, antífona. Segundo, saludo del señor director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de esta sesión. Cuarto, informe del acta de la sesión anterior por la secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. Sexto, ciclo de conferencias del centenario de la vorágine, presentación de la conferencia a cargo de la académica de número y secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. Séptimo, intervención de la escritora Cecilia Caicedo Jurado, lectura política de la vorágine. Octavo, comentarios si lo sugieren. Primero, antífona. Veni Sancte Spiritus Repetuorum porta fidelium et amoris tuis in eis egnem accendem. Emitem spiritu tuum et creabutur et renovabis faciem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edem spiritum recta sapere et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominus nostrum. Amén. Vamos a sentarnos. Segundo, saludo del señor director. Ya bueno, pasamos. como me gusta saludar, ya ni anticipé el saludo. Entonces, Bueno, damos paso al siguiente punto. Sí, informe del acta de la sesión anterior por la secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. La vez pasada tuve el gusto de hablar sobre la poesía de José Eustacio Rivera en Tierra de Promisión, en la vorágine. El orden del día fue, primero, antífona. Segundo, saludo al señor director de la corporación, don Eduardo Durán Gómez. Tercero, nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de esta sesión. Cuarto, presentación de libros. Ciclo, conferencias, bueno, ya lo dije, conferencia del centenario de la vorágine, intervención de la académica de número, secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. La poesía de José Eustacio Rivera en Tierra de Promisión y en la vorágine. Sexto, comentario si lo sugiere. Y séptimo, copa de vino ofrecida por la académica de número, doña Cristina Maya, con una muy buena asistencia. No tengo la lista acá porque como la secretaria la hizo el doctor Álvaro Rodríguez, pues les quedo debiendo los nombres, él los tomó. Bueno, entonces vamos con Sí, entonces, ciclo de conferencias del centenario de la vorágine, presentación de la conferencista a cargo de la académica de número y secretaria de la corporación, doña Cristina Maya. Tengo el honor de presentar hoy a doña Cecilia, a la doctora Cecilia Caicedo Jurado, una persona muy especializada en estos temas de la
literatura, de la narrativa especialmente. Ella es una gran narradora, entonces voy a leer su hoja de vida. Es ensayista, narradora colombiana, doctora en filosofía y letras, sesión literatura hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en literatura hispanoamericana del Instituto Caricuervo, pregrado en filosofía y letras en la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Obra especialmente en el género del ensayo, la novena del departamento de Nariño, Instituto Caricuervo, colección Seminario Andrés Bello, número 4, Bogotá, 1990, literatura risaraldense, volumen sexto de la colección de escritores pereiranos, Pereira, 1988, origen de la literatura colombiana, el Yuruparín, colección serie humanística, volumen 4, Universidad Tecnológica de Pereira, 1990, leyenda del Yurupari, versión libre, editorial Magisterio Colección Montaña Mágica, número 75, Bogotá, 2003. El mismo libro en la colección Leyendas de América, 3 ediciones, Bogotá, 2006. Planeación Alma de un proceso. Gobernación de Risaralda, colección Ventana del Nuevo Milenio, volumen número 5, Pereira, 1994. Patrimonio Bibliográfico de Risaralda, colección del Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de Risaralda, 1995. Evelio Rosero y los ciclos de la creación literaria, editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2017. En narrativa, novela Verdes Sueños, Gobernación de Nariño, Pasto, 2011. La ñata en su baúl, colección de escritores de Risaralda, número 5, Pereira, 1990. La ñata en su baúl y versiones sobre Esteban, colección 50. Novelas colombianas y una pintada, Casa de Libros y Pijado Editores, Bogotá, 2008. Traducciones. La ñata en su baúl fue traducida al húngaro por Sonjik Bernek. La publicó la revista Naigil Pilar, Budapest, 1992. Premios, beca de ensayo por cultura 1995, Bogotá, Colombia. Beca de excelencia académica, Ministerio de Cultura de Colombia, Literatura y Cultura, volumen 2, Bogotá, 1996. Libro colectivo de ensayos sobre narrativa colombiana del siglo XX. Segundo lugar en el concurso nacional de novelas Ciudad de Pereira, con la novela Verdes Sueños. Pereira, 2010, premio 1995, Fondo Mixto para el Fomento de la Cultura y las Artes, para el libro Patrimonio Bibliográfico de Risaralda. Y es muy breve, porque tienen muchas otras cosas para comunicarnos. Bueno, entonces, le cedo la palabra a la doctora Cecilia Caicedo por su conferencia. Muy buenos días. Doctor Eduardo Durán, queridísima doctora Cristina Maya, amigos todos, a los que nos están aquí presentes y los que nos están escuchando por vía internet, que es ahora la mejor vía de comunicación. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes unos pensamientos sobre esa máxima obra de la narrativa colombiana que es la vorágine. Sin duda alguna, 3 son los grandes pilares de nuestra narrativa: María, vorágine y 100 años de soledad. Y sobre estos 3 pilares cabalgan la narrativa colombiana muy fuerte. Intentar ser novedoso para hablar de la vorágine en ese momento resulta un tanto difícil, porque se han dicho muchas conferencias, hay muchas investigaciones y muy interesantes teorías sobre el autor, sobre la obra y sobre el método. Sin embargo, yo quiero intentar buscar unos nuevos caminos y unos nuevos recorridos para aproximarnos a la vorágine. Y ellos son hablar en primer lugar de la importancia de la vorágine en relación con la narrativa colombiana y cómo la vorágine es capaz de crear una influencia de tal manera que cambia el perfil del ejercicio argumentativo de lo nuestro, y hablemos alrededor de qué. En segundo lugar, mirar la vorágine como un cambio de perspectiva en la lectura del paisaje, en relación con la gran crónica de los españoles,
que nos habían hablado del paisaje de América Latina desde ciertas limitaciones o simplemente desde ciertas perspectivas. Y tercero, alrededor de los dos ítems, llegar a una lectura política de la vorágine, porque la vorágine hace unos planteamientos que no son teóricos, sino son conducentes realmente a unas relaciones de poder, de relación y de presencia en la historiografía colombiana y en la política y en el territorio y en el manejo del territorio colombiano. Me parece que eso es interesante anotar y tenerlo. Yo voy a partir de esa presentación con un epígrafe que me interesa mucho resaltarlo, y es de doña Rosa Montero. El epígrafe dice: la novela es el único territorio literario en el que reina la misma imprecisión y desmesura en la existencia humana. Me parece que en esa desproporción y desmesura entre la novela y el texto es interesante para la vorágine, que tiene que ver justamente con la relación hombre y naturaleza. Y continúa la misma Rosa Montero, esta excelente escritora española tan homenajeada en estos momentos en un programa que se llama La maga de la literatura y la magia de la literatura. Ella dice: la novela se pliega a la memoria de la vida. Me parece que allí está el asiento de lo que yo quiero decir. ¿Qué hizo el autor, nuestro emérito colombiano? Lo que hace el autor es, primero, asistir. Voy a evitar leer para que sea dialogada, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de que cuando ustedes quieran intervenir lo hagan. Decía que lo que hace el escritor, Will Emerson, es hacer un recorrido profesional por un territorio de Colombia que tenía un elemento fundamental, como fue el caucho, como fue este territorio de la selva amazónica, y él pudo comprobar in situ lo que ocurría con la caza araña y con la demencial explotación del caucho. Con ese recorrido, comenzando siglo, ocurre algo fenomenal, y es la relación de culturas diferentes a la colombiana. Estoy hablando particularmente y estoy pensando particularmente en los ingleses, los franceses y los italianos, que comienzan a escribir libros de suma importancia para la cultura económica de Colombia y para la cultura económica del mundo. Sus títulos son, el libro rojo, el libro azul de Putumayo y el libro rojo de Putumayo. Les voy a dar una referencia que es importante para nosotros aquí en la Academia Colombiana de la Lengua, en la medida en que uno de los miembros más distinguidos, Vicente Pérez Silva, ¿cierto?, escribía un libro y lo está reeditando en este mismo momento, cuyo título es Las raíces de la vorágine. Y él relata la historia de estos dos textos que aparecen. El libro azul de Putumayo y el libro rojo de Putumayo. Como antecedente, como preámbulo, como puerta de entrada al fenómeno del caucho. Y yo digo que es interesante que leamos a Vicente Pérez Silva en este momento, porque ese libro fue muy famoso, muy interesante, ¿cierto? Y porque fue el primer autor colombiano, que recogió la tradición escritural sobre el caucho, sobre la explotación del caucho y sobre la poca o ninguna relación política de los presidentes colombianos en diferentes etapas alrededor del caucho. Y de eso vamos a hablar. No solo el desconocimiento, sino la actitud, que es lo que más nos interesa en términos de referencia política. Pero yo dije que antes de hablar de esto, que es la última parte, el entorno de lo político, yo quiero remitir lo siguiente. Voy a hablar de tres cosas. Uno, el epos narrativo. Y pensando en la narrativa colombiana, yo pienso que la vorágine hace una propuesta fenomenal, absolutamente descomunal, sobre el manejo argumentativo. La vorágine nos enseña realmente a pensar el país desde una perspectiva
muy distinta y muy distante de la tradicional. Y entonces van a aparecer, con la lectura de la vorágine y el caucho, que ustedes lo saben todo, que es el tema, el meollo de la cuestión, van a aparecer un sinfín de novelas que van a hacer referencia a las primeras formas de explotación de los recursos naturales colombianos, como fueron el petróleo y el caucho, comenzando el siglo XX. Y aparece, por ejemplo, César Uribe Piedrahíta, perdón, ¿cierto? Con todo. Y Mancha de Aceite, la una referida al caucho, la otra al petróleo. Entonces son novelas que en Colombia pasan prácticamente desapercibidas. Sí aparecen en las historias de la literatura colombiana, aparecen mencionadas ligeramente, pero no se les hace un balance alrededor de qué y por qué y cómo se produce ese cambio en la significación estilística. Porque lo que yo quiero señalar es que con la vorágine se produce un cambio de perspectiva discursiva. Es un entorno nuevo de la discursividad. Es un llamado de atención a la literatura colombiana y una excelente respuesta de los escritores colombianos. Lástima que en la historia de la literatura no se potencia de la misma manera, pero el resultado sí fue un hecho. Pero mire que yo estoy hablando de un epos narrativo. El concepto del epos está ligado al tono épico, y no estoy diciendo que sean novelas épicas, ¿no? Cuyo canto sea el canto colectivo y el tono general, pero sí hay un énfasis de epos narrativo, en donde nos permite recordar, por ejemplo, cuando aparece para los nariñenses una novela como Chambó, en donde el objeto de Guillermo Mundo Chávez es contar la dureza y la dificultad tan grande para construir una carretera, ¿sí? Una vía de comunicación, más que una carretera, una vía de comunicación que nos permita unir la costa pacífica colombiana, esto es Pumaca, con el interior de Nariño, particularmente con Pasto. O Risaralda, que Bernardo Arias Trujillo escribió una novela hermosísima cuyo título es exactamente eso, Risaralda, en donde nos habla de la pujanza, de la valentía, de la fundación de la olla del Quindío, cuando se expande, cuando comienza la expansión de la colonización antioqueña. ¿Sí? Entonces tenemos varios temas. Tenemos el caucho, tenemos el petróleo, tenemos los carreteables, ¿cierto? Tenemos el concepto de la colonización, la expansión del territorio. Todas esas novelas que menciono son del 34, del 45, o sea, posteriores a la vorágine. La vorágine se publica en 1924. Lo que quiero significar es que cuando aparece la vorágine, no es que aparece una novela de la SEP, exclusivamente, y no es que aparezca una novela, ¿cierto?, que hable de la explotación y de la casarana exclusivamente, va a ser un punto central. Pero lo importante es cómo cambia el pensamiento tutelar de Colombia en materia narrativa para abrirnos un espacio nuevo, novedoso, pero fundamentalmente duro, difícil, que le reta, es un reto para Colombia. Y Colombia lo acepta, los escritores lo aceptan. Ya veremos lo que pasa con la política. Bueno, pero en principio los escritores lo aceptan y encontramos una gran significancia de obras. Yo quiero referir rápidamente a otra novela de un escritor nariñense también, cuyo título es La guarida del diablo, ¿no? Que es bien interesante porque va a tomar muy de cerca la vorágine en la presentación estilística. Esto es en un narrador que recibe un rollo de papeles, porque así comienza la vorágine, con la orden de transcribir, ser transcriptor. Lo mismo es en la novela del nariñense. Si me acuerdas el nombre que se me olvidó. ¿Quién? No. Bueno, el segundo pedido es Hurtado. Por aquí lo tengo, pero hasta que lo encuentro me demoro. Yo me acordaré de lo que les diré. Lo interesante es que decía que en la vorágine dice, recibió un rollo de papeles, voy a testificar, voy a decir. A mí me parece que es tan interesante para el proceso narrativo colombiano la actitud de testificar, porque nosotros no testificábamos. ¿Sí me entiende? Testificar implica poner una posición, sentar un precedente. Yo soy yo. Yo opino, ¿no? No opino como los demás, tengo mi propia opinión. Entonces, para que sea creíble, mensurable esa testificación, nos crean
el prototipo de un encargo, el encargo de narrar. Lo mismo en la novela de Nariño, El Paraíso del Diablo, el encargo de narrar. El Paraíso del Diablo dice que llegó unos papeles a la alcaldía municipal de Pasto, los entregaron en dicha alcaldía, llamaron al señor escritor, le dieron esos papeles y los dejó fulano de tal, para que usted tome la labor de hacer contarlo de la vorágine. Bueno, lo que me interesa señalar es que esta vorágine, ¿cuándo aparece? Entonces tiene ese principio fundamental, ¿ah?, que es incitarlos a pensar. Los escritores responden al oficio de pensar y comienzan a ver qué es lo que le ocurría al país. Pero yo dije hace un momento que antes de lo que ocurre al interior de las márgenes nacionales de nuestro propio territorio escritural, existía una gran revolución por fuera de Colombia. Estaba Inglaterra, estaba Francia, estaba Italia publicando sobre la Casa Grande. Estaba haciendo la denuncia internacional. Yo dije ya, anuncié que los gobiernos no le habían parado bolas al asunto. O le pararon bolas, pero prefirieron ignorarlo. En cambio, los escritores sí comienzan a trabajar esto. Cuando ocurre el mismo proceso, cuando aparece la vorágine al mismo tiempo, acuérdense ustedes que posterior a la vorágine viene el boom hispanoamericano, ¿verdad? En donde aparece García Márquez, Fuentes, etcétera, etcétera. Y la actitud del boom es bastante interesante. El boom hispanoamericano no recibe con buenos ojos y de buena manera la vorágine. No acepta este legado, que para mi gusto es absolutamente interesante, porque abre un nuevo canal y una nueva vía de presentación de la discursividad literaria colombiana adentro. No lo señala. Por el contrario, García Márquez dice, esa novela sobre la selva, o sea, en un tono despectivo, e igual lo dicen los demás. Sin embargo, hay otros escritores latinoamericanos que le dan toda el relieve y la importancia a la vorágine, para decir que es justamente, ¿cierto?, la vorágine, una novela que tiene la capacidad de abrir y de avisorar los ojos narrativos sobre la América Latina como totalidad. Y entonces, aquí hago un punto aparte para referirme a una cosa distinta. ¿De qué es lo que nos están hablando? La vorágine, dice sobre todo la gente, es muy importante, y lo dicen con obras, ¿no? Con obras escritas, con novelas escritas. ¿Por qué es importante la vorágine para América Latina? Y lo que yo quiero subrayarles a ustedes es que, para mi gusto, lo importante, fundamental de la vorágine, es que tiene la capacidad de enseñarnos, y subrayo lo de enseñarnos, a leer el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Era que no lo habíamos leído? Pues yo sostengo exactamente eso, que no lo habíamos leído exactamente el mundo latinoamericano. ¿Y de qué mundo estoy hablando? Fundamentalmente de los cronistas de Indias. Que cuando llegaron a América Latina, imagínense ustedes lo que significaba este tourbillon de América, esta fuerza de América. La voracidad, o mejor, la vorágine de esta naturaleza. Entonces, ante la dificultad de explicarla, de asumirla y de incorporarla, prefirieron convertirla en endriagos, en gnomos, en duendes, ¿cierto? Y nos resistimos desde el élan religioso, desde el élan cultural, a entrar a lo que fue el espacio real de América Latina. Y así nos quedamos por muchas décadas, construyendo una literatura que miraba desde fuera del espacio. Me va a permitir decir algo que a mí me parece de sumo interés. Cuando leímos, por ejemplo, el gran hito literario, la primera gran novela de Colombia es María, ¿cierto? Pero, ¿qué paisaje, qué entorno hay en María? Fundamentalmente el paisaje es un gran telón de fondo, pero subrayemos lo del telón de fondo. Cuando aparece la segunda gran novela de Colombia, que es Vorágine, la manigua no es un telón de fondo. La manigua es pasión. La manigua es entramado. Y es pasión y entramado de tal naturaleza que lo externo, el mundo físico, se traba, entra en trabazón, creo que es mejor, más correcta la frase, entra en trabazón con las pasiones humanas. Y ese lirismo del que hablaba tan agradablemente la doctora Cristina en la conferencia anterior, Maya, en la conferencia anterior, donde decía esa poética, esa lírica de la vorágine,
se debe justamente a esa capacidad de fusión, ¿cierto?, entre la mirada crítica al espacio exterior y el agenciamiento de la interioridad. Y aquí tenemos una construcción de una novela distintísima. Y cuando yo digo que nos enseña a ver el mundo y a leer el mundo, es donde, para mi gusto, está el asiento fundamental de la obra. Esa es su fuerza. Aparte que ya he dicho que nos cambió el epos narrativo, ¿no? Comenzamos a construir novelas de otro talante, ¿sí? Un talante muy distinto, todas las que mencioné y las que faltan por mencionar, que son muchísimas. Pero esta lectura de la exterioridad, ¿cierto?, que ya no es lo externo y pura forma, sino que por el contrario se incorpora a la psique de los narradores, o de lo narrado mejor. Y lo narrado termina teniendo tanta fuerza y tanta contundencia, justamente por esa trabazón que hay entre lo externo. Entonces yo decía hace un momento, pero es que fue que cuando llegaron los cronistas no nos leyeron bien, pero ustedes me dirán, pero Cecilia, pero cuando se escribe la obra ya había pasado el siglo XIX, que es el siglo del positivismo, ¿no es verdad? Y el siglo del positivismo es eso que nos permitió hacer ciencia y conteo de nuestras riquezas naturales. Por ejemplo, para Nariño hay una novela muy importante cuyo título es, yo estoy diciendo lo de Nariño, me disculpen ustedes, pero yo soy nariñense. Hay un título de la novela que es El corazón de la América Virgen de Julio Quiñones, que corresponde mucho al siglo XIX. ¿Sí? Al siglo XIX francés, que hacía la referencia de la naturaleza, el inventario, ¿cierto?, el objeto y el para qué de cada hierba, de cada flor. ¿No? Eso es el positivismo europeo, y particularmente el positivismo francés. Entonces decían que cuando llegaron los españoles, cuando los españoles no tuvieron tiempo, todavía, obviamente no estábamos en el siglo XIX y no habíamos llegado al siglo del positivismo, pero los españoles no tuvieron tiempo de repensar el mundo de América al que habían llegado, sino por el contrario, entraron directamente a buscar otras cosas que sí les interesaban, que justamente en principio era la canela, pero terminó no siendo la canela, no ni las especies, sino terminaron siendo el oro, las esmeraldas y las riquezas naturales de América, ¿cierto? Y dedicadas a aquello, pues la cultura de los indios no solamente pasó a un segundo plano, sino que fue brutalmente aniquilada en un porcentaje muy alto. Se conservaron unas piezas fenomenales, incluso por gracia y virtud de algunos españoles como Francisco de Landa, por ejemplo, que fue uno de los españoles que de mejor manera buscó la conservación del patrimonio cultural de América. Bueno, entonces, mire usted lo que tenemos. Tenemos un territorio para hacer narrado. Tenemos la presencia de la Casa Blanca. Tenemos la guerra con el Perú. Pero tenemos también, y esto lo voy a subrayar, la ineficacia del gobierno, de los gobiernos. Y cuando digo la ineficacia es la poca, escasa o ninguna lectura del hecho político que ocurría. Las fronteras territoriales eran aceptadas. Los peruanos podían entrar y salir a bien tener. Sin mayores, sin ninguna requerimiento. Don Julio Herrera era un peruano empresario súper importante que se codeaba con lo mejor de Inglaterra, ¿cierto? Que tenía mucho poder político y mucho poder económico. Y entonces, como estamos hablando de lo que ocurría acá en América, aquí en Colombia, en la Amazonía, cuando aparecen estas denuncias de las que he mencionado, el libro rojo, el libro azul, el mayo, ¿cierto? Pero aparece una universidad que para Cristina es muy afecta, la Universidad de los Andes, ¿cierto? Y con la Universidad de los Andes aparece una gente muy importante, como Regio Dornator, ¿cierto? Pero aparece otra persona supremamente importante que es John Landamón. Y aparecen los estudios fuertes literarios y lingüísticos. Comienza por los estudios lingüísticos. Estoy hablando de la Universidad de los Andes. Muy contemporáneo. Y dice, si vamos a señalar este país como un país plural, pluriétnico,
pluricultural, habrá que entenderlo. Y habrá que construir los mapas lingüísticos a que haya lugar. Habrá que construirlos, es necesario, porque no existe. Primero porque las lenguas aborígenes estaban prácticamente por allá, muy perdidas, descontextualizadas, no, eran lenguas operativas, pero no estaban estudiadas, no estaban inventariadas. Y aquí es importante resaltar también la labor del Instituto California. Mucho. Y viene una persona a hacer un trabajo de investigador puro. Estoy hablando de Martín Handenbrand. Martín, ¿qué? Handenbrand. No se te entiende muy bien a veces. ¿No se entiende? Lo que pasa es que, por ejemplo, Alfredo no oye muy bien y necesitaría... Estoy hablando de la Universidad de los Andes, ¿cierto? De unos estudios, ahí dice, ¿me oye mejor? Sí. De unos estudios lingüísticos, culturales y literarios, ¿cierto? A donde han llegado unos personajes alemanes, fundamentalmente, y particularmente uno, ¿cierto? Hace una tesis doctoral con tema colombiano, sobre culturas aborígenes colombianas, porque digo, el primer predicado es, ¿y por qué Colombia es un país plural? Habría que demostrar por qué es plural. Las dimensiones de su cultura habría que demostrarlas, y comienzan ellos desde la lingüística. Y llega este señor y hacer su investigación y le dice, oye, váyase usted mejor para La Chorrera. La Chorrera, quiero explicar que es uno de los centros fundamentales de la explotación del caucho referida en la vorágine. No. Váyase para La Chorrera, hágase su investigación y el hombre se va para allá. Mucho tiempo. Y estando allá, hace el estudio, la interpretación lingüística y cultural, y lo llaman del gobierno nacional. El presidente de entonces era don Virgilio Barco. Y le cuenta el cuento de La Chorrera, y le cuenta lo que él ha leído y ha visto y entendido y que se leyó también en la vorágine, pero que había pasado un poco desapercibido, digámoslo de alguna manera. Le cuenta todo lo de La Chorrera, le cuenta lo de la Casa Arana, le cuenta lo de los indígenas, le cuenta lo de las torturas, de eso no voy a hablar, porque se ha hablado ya mucho de la furia con que se trató a los indígenas. Pero se lo cuenta a Barco, y Barco le gasta horas para oír el cuento del Putumayo, de la Casa Arana, de lo que fue todo la trayectoria, perdón, del camino de la vorágine. Y voy a rematar con el cuento de Clemente Cipri y los huesos de Luciano, pero eso será como la metáfora final. Pero esa metáfora final es inspiradora de esta historia. Y entonces le dicen, ¿y cómo remediamos? ¿Cómo me sugiere usted? Ahí me están oyendo bien, ¿cierto? No sé si esté funcionando bien el micrófono. ¿Dónde está El la problema es que usted no habla frente al micrófono, sino se voltea. No, es que yo no le oigo como, si está funcionando bien el ¿Sí me micrófono. está oyendo o no? Sí, no la oigo. Muy bien. Yo también la oigo perfectamente, pero Sí, yo estaba escuchando. Bueno, entonces sigamos. ¿Quién lo escucha? Los que están más cerquita, como que está más difícil. ¿Quieres cambiar? Está bien. ¿Qué iba yo? Ya. Estoy preguntando por qué iba. Porque ya me salí del tema. Vamos con Barco. Entonces está Barco en el poder, decía, ¿cierto? Y le escucha el cuento. Porque parecía un cuento. Pero un cuento de terror, por supuesto. Y un cuento supremamente interesante sobre la vida de Colombia, sobre la vida política. Y aquí comienza el cuento político de esta novela que no ha sido visto. Porque la vorágine, por el hecho de la escritura de la vorágine, permite justamente que revisemos la historia de Colombia en sus tratados económicos, comerciales, etcétera, etcétera. Comenzamos a preguntarnos qué es el caucho. Cuando fíjense ustedes que el caucho ya había salido de territorio de la Amazonía, porque ya los árboles del caucho ya no producían suficiente caucho en América, en Colombia.
y ha sido llevado a otras tierras para que produzca de manera mucho más abundante lo que ocurre en toda la economía de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, fíjese usted, dice, ¿y qué propones? ¿Y qué propone usted para eso? Dice, pues yo pienso que lo que debemos hacer es regresarle, ojo a esto, regresarle a los indígenas el territorio ancestral porque el territorio era de ellos. Entonces, Barco, fíjese usted, eso está escrito y están los testimonios. Barco se va y se encuentra con los huitotos y escribe un discurso muy pequeño. No me importa lo grande del discurso, sino la densidad del discurso. Y les dice a los indígenas, vengo, pues, en huitoto, en lengua huitoto, vengo a entregarles a ustedes ese territorio que es de ustedes. ¿Pero qué territorio es el que entrega Barco? Oh, son 5.800 hectáreas, casi 6.000 hectáreas de territorio, se lo entrega a los indígenas. Y le dice, ¿y el territorio? Dice, no, le dice el alemán, no. El territorio de indígena es más de 2.000 hectáreas. Y la primera propuesta del alemán es, entreguemos solamente, entregues, doctor Barco, 3 millones de hectáreas. Dice, no, ¿por qué? Porque les vas a quitar 3 millones, por lo menos entreguemos de 6. Y de hecho, les entregan 6 millones. Entonces, miren ustedes, lo interesante de una novela que comienza, primero, por un estudio lingüístico en la Universidad de los Andes, ¿cierto? De lingüística y literatura, y termina dando un camino distinto. Por eso son interesantes los estudios sobre tierra, etc. Y creando incluso instituciones como Cora, ¿cierto? Porque también la Caja Agraria que intervino, pero fundamentalmente Cora y otros, y haciendo la restitución de tierras. Una cosa de la que hablamos hoy, la restitución de tierras, pero uno se entera que la restitución de tierras fue dada hace tiempo ¿cierto? De manera supremamente importante, ¿cierto? Y muy agenciosa. Pero más que el hecho de la restitución de tierras, lo que a mí me interesa como investigadora literaria que soy, y no política, ¿cierto? Lo que me interesa es el cambio de mentalidad. Porque el circuito que se abre, el circuito de pensamiento que se abre acá es muy interesante. Porque es reinterpretarlos. Es el autorreconocimiento. Y la vorágine a lo que aspira realmente es a eso. Autorreconocimiento, o mejor, reconocimiento, reconocer, volver a conocernos. Que no nos conocíamos. Ese es el cuento, es el cuento. Y eso para mí es absolutamente político, porque lo otro podrá ser politiquería, pero lo que es político es la dimensión cultural que me permite a mí cambiar, vertir el horizonte, desmantelar la tradición e ir en pos y en búsqueda de algo nuevo y distinto. Entonces yo, cuando vuelvo y entiendo lo que le ocurre al perdón, y el halo despectivo con que es mirada la vorágine, lo que me resta por decir es que poca fortuna tuvieron. Poca fortuna tuvieron los escritores del boom que miraron de manera tan tenaz la vorágine. Cuando la gran pregunta que se hace el boom de América Latina, para América Latina y para el mundo, es preguntarse sobre la identidad de América Latina. Fíjese usted, el boom se preguntó sobre la identidad de América Latina. ¿Cuál es nuestra identidad? Y las respuestas fueron diferentísimas. Por ejemplo, la de Cortázar en Rayuela, en la novela Rayuela, ¿sí? Termina diciendo que la identidad del argentino, ¿cierto? Es su carencia, su falencia de identidad. Porque, y en la Rayuela es París y Buenos Aires, ¿cierto? El doble, el espejo, la teoría del espejo. ¿Sí? Los argentinos se creen más parisinos, ¿cierto? Que americanos. Cuando le preguntan a García Márquez, ¿y escribe 100 años de soledad? ¿Cierto? Cuando García Márquez se contesta, es el ensueño, es la peste del olvido, es el insomnio, ¿cierto? Y es la repetición, ¿cierto? ¿Sí? De la violencia. Entonces vayamos viendo que todos estos temas, si lo hubiésemos leído de una manera diferente, estaban articulados a la vorágine. ¿Sí? Estaban articulados a la vorágine desde una perspectiva diferente. O sea, si nosotros fuésemos menos icónicos de la tradición y fuésemos mucho más creativos y
permítame la expresión, del vulgo, pero muy corto, más avanzado a entender, con un criterio distinto, el presente y el futuro, la cosa habría sido. Ahora sí me voy a la parte final. La parte final, inicial de la vorágine, perdón, es que se jugó jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y este ciclo que se abre, con esa fuerza metafórica tan bella y tan hermosa, se cierra con otra igualmente intensa y preciosa. Se nos tragó la selva buscando los huesos de Luciano, del niño Lucianito, que era un siringuero, era el hijo de Clemente Silva, un pastoso siringuero, porque Pasto tiene mucho que ver y Nariño tiene mucho que ver con la vorágine, ¿no? Por supuesto. Alberto Montezuma Hurtado es el nombre del escritor nariñense que me olvidaba de que lo repongo en este momento, con El paraíso del diablo. Bueno, entonces miren ustedes, cuando la gran obra de García Márquez, la 100 años de soledad, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que hay un personaje femenino que anda con un talego de huesos? Es una india guajira, ¿se acuerdan ustedes? Diciendo, en estos huesos llevo mi tradición, el encuentro de lo que me es identitario, el concepto de los huesos, el concepto de la tradición, me da concepto de pertenencia. Me permite asentar mi tradición, que es justamente lo que nos ha hecho falta a Colombia, asentar nuestra tradición. Y a Luciano Cipra se lo tragó la selva, Arturo Coelho, a todos esos niños se los tragó la selva. Nos tragó. Porque acuérdense que el comienzo de la novela es jugué mi corazón al azar y se lo tragó la violencia. La violencia nos tragó. Entonces uno podría hacer una reflexión siguiente, que no la voy a hacer yo, la daré ustedes motu propio, es cuál es el concepto de la violencia que nos ha tragado a los colombianos durante todo el tiempo. Gracias. Entonces, comentarios, por favor. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a doña Cecilia Caicedo Jurado, que ha hecho gala de ese conocimiento literario que tiene y por haber compartido estas experiencias literarias alrededor de la obra. Realmente resultan muy enriquecedoras para el objetivo que tenemos dentro de esta institución de resaltar la obra de José Eustacio Rivera y especialmente de la vorágine cuando se cumple el centenario de su publicación. Entonces, después de oír a Cecilia, quiero ofrecer el uso de la palabra para si alguien quiere intervenir. Tiene la palabra el académico Olimpo Morales Benítez. Muchas gracias, señor director. Lo primero es agradecerle a Cecilia Caicedo que haya aceptado venir a compartirnos su excelente trabajo. Yo quiero que me ayuden con una reflexión. La María sí es una novela situada en Colombia, pero reproduciendo tal vez temas europeos, ¿verdad? La enfermedad, es decir, ahí no nos mete a la no nos mete ni al llano, ni nos mete a la vorágine, ni nos mete a la selva, ni nos mete a ningún lado. García Márquez nos mete a nuestra realidad mágica, etc. Entonces yo quería oír algún comentario sobre eso, que yo siempre, pues obviamente que Ana María no la puede ni mencionar, sin decir que es una gran novela, pero yo la leo y siempre la siento lejana. No me estremece, yo no puedo llorar y he tratado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, académico Olimpo Morales. Sí, tiene la palabra. Gracias. Al lado de la doctora Cecilia, estoy muy complacido, emocionado de que haya venido a la Academia de la Lengua, pues a compartirnos
sus conocimientos, en este caso particularmente sobre la vorágine, pero ella tiene pues mucha trayectoria en la novela histórica. Últimamente leímos su novela histórica sobre Aguarongo, nuestro legendario guerrillero rebelde, pero realista. Dos cositas quisiera yo decir. Una, cuando me preguntaste sobre el autor del libro, como hablaste de la guarida, hay un autor tuquerreño, Nicolás Gómez Arturo, que también trabaja el tema del Putumayo, ¿no? Entonces yo por eso le dije apellido Gómez y Arturo, imagínate, Ricardo Gómez Arturo. Y Alberto Montezuma, pues obviamente, claro, también tiene sobre la guarida de todos los caucheros y del Paraguay, y un historiador político que seguramente el doctor Eduardo, doctor Olivo, pues como gran trayectoria de Alberto Montezuma Hurtado, historiador. Bueno, la pregunta es esta. El doctor Olimpo habla sobre los llanos también como una referencia americana. Durante una época hubo una polémica, una discusión, no sé si Cecilia, claro que nos la puede absolver. ¿Qué influencia tuvo Rómulo Gallegos de la vorágine para escribir particularmente Doña Bárbara y Cataclaro? Voy en la pregunta del doctor Olimpo y la pregunta tuya en una. Voy a comenzar por la del doctor Olimpo. La María es una novela que estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿cierto? La ambientación, el paisaje y el entorno es fundamentalmente europea, sin duda alguna, ¿cierto? Pero hay una cosa interesante, y es que el recorrido que se hace al interior de María, para mi gusto lector, ¿sí?, tiene que ver fundamentalmente con el asentamiento de la hacienda vallecaucana. Para la hacienda vallecaucana era supremamente importante la construcción del mito de la virginidad, el cuerpo de mujer virginal. Esa es María, una fortaleza de la hacienda azucarera, del latifundio vallecaucano. Eso es una dimensión también política interesante para entender. Y lo que tú me preguntas es, ¿qué pasó con Doña Bárbara, por ejemplo? ¿No? Con Doña Bárbara hay otras novelas que tú las mencionaste la vez pasada cuando hablaste de América Latina y la influencia de la vorágine. ¿Qué pasa con estas novelas de América Latina? Es que la influencia de la vorágine es de tal naturaleza que les permitió a los escritores de su tiempo replantearse el concepto. Y la Doña Bárbara es un replanteamiento del concepto de lo femenino y de la mujer, ¿no es verdad? Y si uno se pone a leer la vorágine con mucho cuidado y encuentra a un personaje como Zoraida Irán, ¿cierto? O Alicia, que es otro personaje que aparece con fuerza en la vorágine, ¿cierto? Son mujeres disruptivas, fíjese usted, mucho. La una, a Zoraida Irán la catalogan simplemente como una, permítanme la expresión, como una meretriz, una señora que lleva y trae mujeres, etc. Y yo creo que es algo más. El encuentro del cuerpo que propicia Zoraida Irán, ¿cierto?, es un encuentro cultural de absoluta disrupción. Porque permitir ese encuentro de la piel para la escritura de la vorágine era una cosa nueva, ¿cierto? Pero también el cuestionamiento al machismo que se ve en esa novela de la vorágine es supremamente interesante. Entonces yo sí creo que la labor que hace José Eustacio Rivera es de suma importancia en la medida en que no solamente cuenta, perdóname la reiteración, el cuento de la Casa Arana, ¿cierto? Las tropelías cometidas, ¿cierto? El suelo hollado de Colombia, particularmente, el de la Chorrera y el de toda la cuenca esa de la Amazonía, sino que cuenta algo más. Está contando hasta dónde llega o hasta dónde es posible, ¿sí?, volver a leernos. Eso es para mí lo interesante. ¿Y desde dónde nos leemos? ¿Por qué tenemos que seguir leyendo siempre la misma tradición? De machismo, de violencia, etcétera, etcétera, cuando lo disruptivo nos permite a nosotros crear, alcanzar otro lugar. Por eso yo hablo fundamentalmente de transformaciones discursivas, que creo que es lo que cuenta. Si no atravesamos la discursividad, nosotros no crecemos en la narrativa colonial. Y vemos a los escritores jóvenes, a la gente nueva de ahora,
con un tratamiento muy diferente sobre la piel, sobre el entorno, ¿cierto? Sobre la literatura del día, de mi aquí, mi ahora. Bueno, qué interesante lo que comentas sobre el desprecio de García Márquez en torno a la vorágine. Me parece insólito, pero yo creo que Está escrito eso. Está escrito, pero eso tiene que ver con ese gran desprecio también. García Márquez, pues, Que no se oye. ¿no se oye? No, yo he oído, pero acércate un poquito. Ah, es que no estoy con el micrófono. Que me parece curioso ese desprecio de García Márquez por la vorágine. Pero yo pienso que es parte de gran desprecio que hubo por la literatura colombiana tradicional y anterior al mismo García Márquez. Ese desprecio por la tradición literaria colombiana, yo creo que en cierta forma también fue propiciado por García Márquez. Él después se reivindicó, me da la sensación, en su libro de autobiografía, ¿no? Y entonces le hizo algún reconocimiento a algunos escritores, pero es que yo me acuerdo también que en la Universidad de los Andes, en esa época en que García Márquez, estamos en los años 80, el 82 recibe García Márquez el premio Nobel, y resulta pues que en la Universidad de los Andes la única clase sobre literatura colombiana que había era unos seminarios que dictaba Conrado Zuluaga, que era su gran especialista y el gran promotor de García Márquez, y a eso no se lo reconoció después. Conrado me contó una anécdota que no la voy a contar porque es muy desagradable, del desprecio también de García Márquez para él, que fue su gran promotor, Conrado Zuluaga. Pero bueno, entonces no se hablaba sino de 100 años de soledad y no existía la literatura anterior, tradicional. Pero también me pongo yo a pensar que es una desprecio de todo el boom. ¿Por qué? Porque el boom estuvo muy vertido, muy influido por la literatura francesa, por la literatura norteamericana, por la literatura inglesa, es decir, Virginia Woolf, bueno, todos los Faulkner, tal. Entonces, pues, ¿qué había de esos autores en José Eustacio Rivera? Pues absolutamente nada. Entonces, yo creo que parte de ese desprecio era porque veían en Rivera un hombre que estaba haciendo en realidad una literatura en cierta forma alternativa, muy realista, y ese realismo pues no se aceptaba porque estaban entrando en otro ámbito, el ámbito del realismo mágico, ¿no? Bueno, pero hay un dato que yo nombré en mi conferencia la vez pasada, y es el dato de que esa temática de ir de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, sobre todo de la ciudad, de salir del medio urbano para llegar al campo o a la selva a buscar un poco la identidad, que es lo que hace el personaje de Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, salir de la ciudad, una ciudad que puede ser, no se nombra en la novela, pero que es en realidad Nueva York, ¿no? E irse a buscar la propia identidad en la naturaleza, en la selva. Entonces, sí hay una gran influencia. Si no la hubo en García Márquez, la hubo en otros anteriores al boom. Porque a García Márquez, porque Alejo Carpentier es anterior, un poco anterior al boom. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Alejo Carpentier sí parece que recibió una influencia, no sé si tú sabes al respecto, pero yo he leído que recibió una gran influencia de la vorágine, y por eso ese viaje que hace también, el viaje de la ciudad al campo, ¿no? De manera que eso es bien interesante. Sí. Esto pienso que... Sí, es muy pesado. Esto que se pregunta, Cristina Maya, realmente obedece por lo general que los escritores
a veces se apresuran a dar conceptos en dos situaciones, o cuando no han leído bien al autor, o cuando administran sus sentimientos personales. El mismo García Márquez tuvo que vivir en carne propia los conceptos de Borges. Cuando nos preguntaron a Borges por García Márquez, la respuesta de Borges fue: podemos mejor hablar sobre otros autores. Y en una oportunidad le preguntaron a Borges también qué opina la obra de Vargas Vila. Le dijo: les recomiendo que la olvidemos. Entonces, yo creo que a veces los autores utilizan esas estrategias que sin duda causan un daño en el momento, pero que con el transcurso del tiempo, pues esos conceptos tienen que ser reevaluados por ellos mismos. Y si miramos para atrás, ahora que estamos precisamente recordando por estos días, recordamos que los primeros libros fueron rechazados en las universidades y después se volvieron libros muy vendidos y muy comentados en toda Europa. Entonces, realmente uno en la literatura o en la opinión de los literatos encuentra uno a veces opiniones que tienen que ser pasadas por un colador y desde luego analizadas desde una perspectiva mucho más objetiva. ¿Qué quiere decir? Sí, es la palabra. Me parece, me da la impresión que la mirada que tiene García Márquez sobre Eustaquio Rivera está implicada en un choque cultural entre lo que eran las costumbres y la vida en la costa, en el Caribe, y lo que era en las selvas y en las, donde estuvo la Casa Grande. Entonces, esos choques culturales implican desconocimiento, porque si hubiera conocimiento sobre esa cultura, no había esos choques así. Y el trato que le daban la gente del Caribe a sus esclavos, a sus negros y a la gente que tenían allá como servidores, es muy distinto al trato que le vino a dar esta gente de la Casa Grande a los indígenas. A pesar de que al principio los negros fueron esclavizados en una forma horrible, después los negros se volvieron como parte de la familia. Y como se mezclaron con los blancos del Caribe, vino a resultar esta raza como García Márquez, esa gente tan brillante que era en la costa, que hubo en la costa después, pero que no entendían la filosofía y la cosmogonía de la gente de los llanos y de otras regiones, ¿no? Especialmente de ese lugar donde se llevó a cabo toda esta tragedia de la vorágine. Sí. Eso es lo que veo yo más o menos. Sí, es que es muy interesante, sí, es muy interesante esto. Y por fortuna estamos reivindicando la vorágine, porque de lo contrario, pues había quedado enterrada. Si nos seguimos atenidos a los conceptos de García Márquez, se había sepultado la vorágine. Y es una época muy importante porque es el momento en que los colombianos toman conciencia de su identidad, porque es que además venían también de una literatura muy europeizante, es decir, incluso el mismo Silva, ¿no? La novela de Sobremesa de Silva, pues es una novela que habla de un dandy que no le gusta Bogotá, que no le gusta Colombia, y se va para Europa y vive allá y allá encuentra las maravillas. Entonces veníamos con un concepto muy de desarraigo de lo nuestro, y entonces la vorágine abre ese concepto de la identidad. No, es que nosotros no somos ingleses, ni franceses, ni italianos, sino que somos
tenemos unas raíces indígenas y nosotros tenemos una selva, una Amazonía, ¿no? Gigantesca que despreciamos. Entonces hay que apreciarla y hay que ver qué es lo que pasa allá. Eso que dice Cristina es muy cierto. Realmente algunos han tratado de encasillar la vorágine como una novela provincial. De la provincia de Casanare, de la provincia de Tarango, de la provincia de Orinoquia. Pero quien analiza profundamente el contenido de la vorágine se puede dar cuenta de muchas situaciones, mucho más allá de un contexto provinciano, o regional o parroquial. El tema, por ejemplo, de la explotación de las multinacionales, un problema que se dio en toda América, en África, en Asia, en todas partes. Esto es una forma de analizar ese problema y desde luego de ponerlo en conocimiento del mundo sobre la manera como ocurrían estos desequilibrios geográficos. Y el tema de la selva, que es preocupación del mundo entero. La Amazonia es el pulmón del mundo. Precisamente el haberlo afectado de esa manera y el haber evidenciado las ocurrencias alrededor del tema, pues sin duda estaba tocando el sentimiento del escenario para que efectivamente le pusieran cuidado a ese espacio que hoy es considerado el pulmón del mundo. Seguramente si hace 100 años le hubieran puesto cuidado a José Eustacio Rivera, le hubieran podido desplegar algunas otras opciones. También hay que destacar la novela desde el punto filosófico. Las reflexiones filosóficas que trae José Eustacio Rivera a medida que se van sucediendo las secuencias de la obra, ve uno que José Eustacio Rivera era a su vez un gran pensador que estaba en capacidad de producir profundas reflexiones alrededor del sentimiento humano, alrededor de la problemática de muchas situaciones, alrededor de las formas de vida. Si se detiene uno a mirar esos conceptos filosóficos, encuentra uno que constituyen verdaderas y profundas reflexiones filosóficas. Sí. En donde también denota la estatura del autor, que no era simplemente una persona que se vio enfrentada, que conoció el problema y se dedicó a describirlo. No, era una persona con una gran formación intelectual que era capaz de producir esas descripciones. ¿No? Bueno, una última intervención, doctor Olimpo. Sí, muchas gracias. Quería hacer una reflexión y es que este ciclo de la vorágine que está adelantando la Academia Colombiana de la Lengua es de una importancia capital, porque estamos teniendo distintas voces que están recogiendo todo lo que significó la vorágine. Aparte de eso se está subiendo, para quienes nos visitan, se está subiendo a la red de la academia, o sea que las conferencias no se están perdiendo y se publicarán en el boletín. Yo no conozco, se ha hecho mucha cosa, la edición de los Andes, ilustraciones, etcétera. Pero yo quiero destacar la vorágine que impulsó Alejandra Caramillo, la vicedecana de literatura en la Nacional, que tiene 18 ensayos. Es la primera versión de la vorágine, que a José Eustacio le obligaron a quitarle que mucha poesía, que eso está como muy cantarito, no, vuélvanlo más prosa. Esa publicación que hizo Alejandra Caramillo y tienen esa primera versión más
15 o 18 ensayos de profesores, ojo, ensayos cortos, pero de distintos aspectos, antropólogos, ciencia política, médicos, etcétera, importantísimo. Lo otro, no quiero sonar, pues no quiero que suene como, pero es este impulso que le ha dado, no voy a decir que el director, sino la junta directiva, para no quedar muy lagarto, ¿sí? Este impulso que le hemos dado al tema de la vorágine, las personas que están viniendo, lo que estamos recogiendo para la memoria de este centenario y lo que estamos nosotros oyendo, viendo las interpretaciones, lo de Cristina, por ejemplo, fue una revelación, quienes lo vimos, qué trabajo, Cristina, que no te había visto después. Lo de Cecilia, la misma reflexión que se hizo alrededor de la María. Lo de sobremesa de Silva. No, lo nuestro es la vorágine, lo nuestro es lo de nuestro continente, lo de nuestra América. Muchas gracias, señor director. Bueno, muchas gracias, doctor Olimpo. Y nos resta agradecer nuevamente a doña Cecilia Caicedo Jurado por su magnífica conferencia. Realmente nos ha ilustrado y recreado mucho. Y desde luego que la continuamos instando. Y es nuestra candidata para ingresar también a la academia. Disfrutar desde este escenario. Gracias. Es nuestra candidata.